Vamos a seguir hablando de este caso o de los casos de las fundaciones porque el ministro de Vivienda, Carlos Montes, compareció ante la comisión de esa rama en el Senado por el caso fundaciones. Allí, además de defender a las generaciones jóvenes del actual gobierno, aseguró que todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. El contralor Jorge Bermúdez valoró el equipo de expertos que conformó el gobierno para proponer medidas de transparencia y probidad. Aseguró que se han detectado varias falencias en materia de transferencias. Tomamos contacto nuevamente con Daniela Rectagle. Sí, porque esta mañana y previo a la cuenta pública del Congreso Nacional, que recordemos se llevó a cabo durante esta jornada, sesionó la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta. Estamos hablando del Senado y en esta instancia compareció el ministro Carlos Montes, quien recordemos ha hablado durante todos los días prácticamente por el caso Fundaciones, pero que ahora lo hace de manera formal porque finalmente expone ante una comisión del Congreso Nacional, del Senado, y es aquí entonces donde se observa cuál es la línea narrativa a propósito de este caso. En la instancia, el secretario de Estado tocó distintos temas. Entregó antecedentes que ya conocemos respecto a estos millonarios traspasos investigados por la Fiscalía a distintas organizaciones no gubernamentales. Y en ese contexto, el ministro Montes indicó que todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Dijo lo siguiente: el gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022. Todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu. Y en el caso del 2022, dice Montes, para esta institución que está en cuestión, que es Democracia Viva, no aparecía como tal. Aparecía el proyecto y el monto del proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el 1 de enero del 2023, y esto solamente se ha traducido en 2 proyectos, dijo entonces el ministro de Vivienda Carlos Montes. Al salir de la comisión, el secretario de Estado habló con los medios de comunicación, añadió que no se descarta que puedan existir más casos en esta materia. En el caso específico del año 2022, esto viene del periodo anterior. En febrero del 2022 se estableció el conjunto de acciones a desarrollar durante el 22. El gobierno que llega lo que hace cierta adaptación en el marco de las definiciones que haya habido. El año 2023 recién estamos pagando lo que viene de arrastre y con solo 2 proyectos nuevos. Es probable que haya otros casos y por eso que estamos preocupados de saber más, reunir más información y tenemos que anticiparnos a los casos. Sobre este tema se refirieron distintos exministros del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Por ejemplo, se refirió a este tema en su cuenta de Twitter el exministro de Vivienda Felipe Ward. Él dijo: el caso convenio afecta a su gobierno. Malas declaraciones del ministro Montes. Sus seremis firmaron convenios con fundaciones cuestionadas y la facultad viene de 2016, no de 2019. No hay problema en delegar cuando se delegan autoridades honestas. Ahí la diferencia, dice entonces el ex titular de Vivienda del expresidente Sebastián Piñera. Y también habló el exministro también de Vivienda, Cristian Monkever, quien, recordemos, se desempeñó también como ministro de Desarrollo Social durante el segundo periodo de Sebastián Piñera, y dice: es una mala decisión, dice él, tratar de responsabilizar a gobiernos anteriores vinculándolos con decisiones de sinvergüenzas. Pasemos a escuchar las palabras de Cristian Monkever. Aquí hubo recursos públicos que se aprobaron por el Congreso y que el actual gobierno lo utilizó para contratar fundaciones de sinvergüenza que cometieron ilegalidades y que hoy día son objeto de investigación por parte de la justicia. Estos recursos públicos lo que buscaban era acompañar a familias que viven el drama de los campamentos y lamentablemente se utilizó mañosamente. Entre las distintas declaraciones que se dieron a propósito de lo anterior, también habló el senador y presidente de la Comisión de Vivienda, Fidel Espinosa. Él también en su cuenta de Twitter replicó este titular, ¿no es cierto?, que finalmente son los dichos del ministro Montes, y dice: tengo una pésima opinión del gobierno de Sebastián Piñera, pero encuentro poco honesto que se pretenda hacer creer que en este escándalo de las fundaciones todos los decretos y resoluciones vienen del gobierno anterior. Eso no es así, fue en sus propias narices y en este gobierno, dice entonces Fidel Espinosa, quien también conversó con los medios de comunicación luego de la sesión que realizó esta comisión y en donde se escuchó al ministro de Vivienda Carlos Montes. Escuchemos al senador Espinosa.
nunca ha estado en discusión de que los tratos directos partieron el año 2019. Lo que está en discusión es lo siguiente: la glosa 4 de la ley de presupuesto establece claramente cuál es el orden en el cual deben utilizarse estos recursos para asentamientos precarios. El orden es, primero, municipios; segundo, si los municipios no pueden ejecutar o no quieren ejecutar, el Serviu; y en tercer lugar, de manera excepcionalísima, las fundaciones a través de trato directo. En la comisión, vamos a volver a lo que fue la comisión, porque claro, estas son declaraciones posteriores a esta instancia, pero la comisión que se llevó a cabo durante esta jornada contó con minutos bastante tensos. Por ejemplo, la senadora RN, María José Gatica, habló de que finalmente acá el presidente Gabriel Boric le conviene, dice ella, acusa ella, que las personas sigan viviendo en campamentos para que sigan dependiendo del Estado, señalaba ella. Esto fue reprochado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien también interrumpió la propia intervención de la senadora. Ella respondió a los dichos de Montes cuando ella le dice: no hable así del presidente Gabriel Boric. ¿Y qué es lo que dice María José Gatica? Yo lo llamo a que no sea un títere del presidente Gabriel Boric, ya señalando y aludiendo a que finalmente acá la responsabilidad la tiene el Frente Amplio. También en la comisión habló el propio senador Espinosa, a quien escuchábamos hace algunos segundos, y él decía: acá tienen que existir responsabilidades políticas. ¿Por qué no se saca al Seremi de Vivienda de la región del Maule, Rodrigo Hernández? ¿Es porque tiene vínculos con Giorgio Jackson? Se pregunta él en la propia comisión, y acá dice: acá tiene que salir el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que es el fundador finalmente de Revolución Democrática, el partido cuestionado en medio del caso Fundaciones. Se le preguntó sobre este tema a Giorgio Jackson en el Congreso Nacional. Esto fue lo que respondió. He intentado colaborar con este proyecto político, con el avance de políticas sociales que permitan darle bienestar a las personas, y voy a estar disponible para asumir la responsabilidad que él, como aquel que recibió el mandato popular por estos 4 años, defina que yo siga. Yo hoy día estoy full comprometido con toda la agenda en materia de Sistema Nacional de Cuidados, en materia de la Ley de Garantías de la Niñez, en materia de pobreza. Ya se los contábamos el día de ayer que el gobierno había anunciado la creación de una comisión de expertos para la probidad y la transparencia. Fueron anunciados ayer los integrantes de esta instancia, que tienen 45 días para proponer un mecanismo para avanzar en esta materia. Y el día de hoy fue consultado sobre esto el contralor Jorge Bermúdez, y él dice: acá siempre va a ser positivo los insumos para poder avanzar en pos de la transparencia, porque reconoce que actualmente hay problemas en esta materia. Él dice: hay falencia, hemos detectado varias falencias en materia de transferencia. Escuchemos al contralor Jorge Bermúdez. Hay algo que siempre he dicho, y es que el virus de la corrupción es un virus que siempre tiene nuevas variantes. Probablemente aquí nos estamos enfrentando a una variante que no habíamos enfrentado antes, y por lo tanto siempre que hayan nuevas miradas y siempre que hayan ideas para poder enfrentar este tipo de flagelos que afectan a las democracias, evidentemente que van a ser bienvenidas. Nosotros tenemos detectados varias falencias en materia de transferencias. Bueno, y como lo hemos informado durante todos estos días desde que estalló el caso Fundaciones, son distintos los antecedentes que se van conociendo, algunos que ya están siendo investigados formalmente por parte de la Fiscalía de Antofagasta y otros que se suman a lo que es el debate político. Recordemos que hoy día salió una noticia, lo hizo la Tercera PM, en donde se indica que el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, ya tenía conocimiento de esta información del caso Fundaciones previo a que se conociera finalmente de manera pública, y el día de hoy lo escuchábamos al senador Latorre en el Congreso Nacional. Reconoció haber recibido información parcial y que no la entregó al gobierno. Aníbaldo, Gabriela. Hay más, mira, yo quiero invitar a los auditores que está en nuestra página web. Poco antes del inicio de esta edición de Radiograma, Julio César Rodríguez, en el Podría Ser Peor, entrevistó al senador Fidel Espinosa. Está disponible, lo puede ver ahí en www.biobiochile.cl. ¿Qué es lo que dice Espinosa? Da un paso más respecto a las declaraciones esta mañana y dice que, a su juicio, la Fundación Democracia Viva fue creada, dice, estrictamente para malversar recursos. O sea, que la Fundación Democracia Viva tenía esa finalidad. Yo no se pregunta, bueno, ¿para qué? La malversación de recursos, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Para los bolsillos de los miembros de la fundación o también para financiar la política? Y ahí entramos ya en un terreno más ambiguo y complejo,
que si efectivamente aquí lo que ha habido es traspaso de dineros a través de fundaciones o ONGs para el trabajo político, para el financiamiento de la política. Y esto lo digo ¿por qué? Tanto que se habló del financiamiento irregular de la política, y la pregunta es si aquí también no hay un mecanismo de financiamiento irregular de la propia política. O porque también financiar agentes políticos, activistas políticos, operadores políticos a través de fundaciones, bueno, a la larga también es financiar a la política. Si por eso es que esto, claro, huele tan mal y recuerda también tantas cosas. Eso es lo que se va a tener que dilucidar dentro de los próximos días con esta comisión investigadora y también con las otras acciones que se están tomando al respecto, porque recordemos... Bueno, escuchábamos recién que en Concepción... la Fiscalía va a comenzar a revisar una fundación también. Una fundación allá. Investigación de oficio. Exacto. Porque no es solamente político, como ya lo estábamos viendo en el Congreso con esta comisión que se va a dedicar a ver este caso fundaciones. Ya se han tomado, se han hecho acciones judiciales al respecto que van a poder ayudar para dilucidar esto. ¿Fue creada realmente con ese fin, como lo dijo el Miguel Espinosa, el senador? Sí, exacto, el senador. O también... quizás fue por política, quizás se creó esta fundación con otro fin y terminaron malversando fondos. Efectivamente se quería establecer este mecanismo que utilizó Democracia Viva en Antofagasta a lo largo de otras regiones, por ejemplo, como lo dio a conocer un informe de Revolución Democrática. Un tema grave. Bueno, y además, ojo, y yo no sé qué tan gratis le pueda salir al senador Latorre el reconocer que 10 días antes que esto estallara, tuvo antecedentes que debieron haber hecho sonar la alerta y él consideró que no eran relevantes. Claro, él debió haber recibido información de forma parcial. Si estaban todos los actores en ese Zoom, una reunión por Zoom estaban todos, estaba el Ceremi, estaba el director de la fundación, estaba, o sea... El equipo de Catalina Pérez también. Así es. Bueno, y la diputada también, que también la diputada ahora no puede... A ver, cuando la diputada, su primera reacción dice, aquí hay 2 hombres adultos que... Ay, pero esos 2 hombres adultos estuvieron hablando del tema 10 días antes con ella. Y con su equipo. En una reunión con su equipo. Entonces, hubo una negación total al comienzo y a la medida que pasan los días nos enteramos de que esa negación está llena de omisiones, porque tuvieron los datos, no era tan desconocido. Quizás esperaban que esto no se supiera nomás. Teniendo fe en que no era tan grave como dijo el senador Latorre. Oye, un tema. Hoy día en la Comisión de Vivienda del Senado se notó que el ministro Montes, pese a que hubo momentos de tensión, ¿no es cierto?, de todas formas hubo un tono de respeto en torno a él. Y uno se pregunta, ¿este tono de respeto se hubiese dado con Giorgio Jackson, por ejemplo? Y efectivamente uno dice no, porque Carlos Montes efectivamente tiene respaldo en distintos sectores, en la oposición, fue senador por mucho tiempo, pero... ya sabemos que la bancada republicana y los diputados RN ya anunciaron el estudio de antecedentes para una eventual acusación constitucional contra Montes y también contra Jackson. Es decir, el clima político en el Senado quizás más tranquilo, pero le falta visitar a la Cámara, al ministro Montes. Vamos a ver cuál va a ser el ambiente ahí, porque se nota que hay un cambio de escenario de ambiente en distintas corporaciones. Bueno, y dejemos de lado ya la lectura estrictamente política en respecto a muchos personeros que efectivamente dijeron que ellos venían a transformar la política, a no entrar en conflictos de interés, y lo vemos que al cabo de que tenía las apenas manos limpias, un poquito más de un año, digamos, del ejercicio de gobierno, están siendo salpicados por todo esto. Oye, a quienes defendió férreamente el propio ministro Montes, dijo... yo conozco generaciones jóvenes en el gobierno que... Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Sí, está bien. Yo creo que no hay que generalizar. Tal como no hay que generalizar con las fundaciones, tampoco hay que generalizar con todos los políticos. Jóvenes en este caso. Pero el discurso que ellos elaboraron es que iban a ser tan estrictos que incluso por razones etarias dejaron a gente fuera de los equipos de gobierno. A ver, no olvidemos eso. Hubo gente mayor que en algún momento sonó para determinados cargos y quedaron fuera básicamente porque habían participado de gobiernos anteriores, por ejemplo, que estaban contaminados. Yo me pregunto, a la contaminación actual, ¿a cuántos más alcanzará? Sí. No, sí es verdad. Esa es la verdad. Entonces,
esa efectiva superioridad moral de la cual hizo gala discursivamente George Jackson, hoy día se fue al tacho de la basura. Y estas pretensiones, estas pretensiones de pureza total, siempre desconfíe de quienes levantan esos discursos. Yo creo que hay que desconfiar. Habla de una especie de mesianismo que puede ser muy peligroso. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Buenas tardes.